Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Los estoy saludando. Le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos da para congregarnos, agradecerle, alabarle a Él y juntos como hermanos poderle honrar y agradecer por este día que nos ha dado su cuidado, su protección. Hermanos, vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de Dios inicialmente y poder abrir la palabra de Dios. Bendito y soberano Creador del cielo y de la tierra, a ti agradecemos, Señor, por la vida, por toda tu protección y cuidado. Queremos, Señor, venir a ti hasta ahora para confesar nuestros pecados, suplicarte, Señor, que en la sangre de Cristo podamos alcanzar el perdón a través de su intercesión, de sus méritos y de su justicia. Señor, gracias porque conservas la fe de mis hermanos, les concedes la vida, la salud, nos concedes a todos. Y gracias porque a esta hora podemos venir, Señor, a reconocer que hay un Dios soberano a quien debemos todo, la honra, la gratitud, el honor y la alabanza. Pido humildemente, Señor, que para esta noche el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, que bendigas a todos nuestros hermanos en todo el mundo, a las personas que están estudiando tu palabra, y que en esta noche podamos sacarle el mejor provecho a esta hora que pasaremos, Señor, delante de ti escudriñando las Escrituras. Oramos por perdón, Señor, por dirección divina, por sabiduría. Ayúdanos, Señor, a trazar tu palabra de la mejor manera. Bendice a las personas que están con nosotros y a los que en algún momento irán a escuchar este programa a través de las redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el cual venimos deteniéndonos, ¿cierto? Y quiero decirles que para el día de hoy vamos a tratar el tema que lo hemos titulado así, de esa manera, ¿sí? De esa manera. Cuando Daniel escuchó por primera vez sobre las 2300 tardes y mañanas. Cuando Daniel escuchó, ¿en qué momento, en qué contexto lo hizo y qué aplicación tiene para nosotros en estos días? Entonces, ya los saludé a todos mis hermanos. Quiero decirles que hoy vamos a hacer un examen para iniciar. Así que saquen una hoja, un lapicero y van a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, elabore por favor el diagrama de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, para ayudarnos, vamos nomás por recordarlo, porque se trata de que nuestros hermanos lo repitan o lo repitamos de tal manera que lo podamos memorizar. Solamente vamos a dedicar un par de minutos a volver a recordar la profecía, ¿sí? De los 2300 tardes y mañanas. Dijimos que hay una profecía de tiempo en las Sagradas Escrituras que es de los 2300 años. ¿Y por qué son 2300 años? Porque habíamos dicho que al Señor, que Daniel había escuchado una conversación donde se decía hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esas tardes y mañanas, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, son días.
Porque en Génesis 1, cuando el Señor crea la semana literal de 24 horas, dice, fue la tarde y la mañana el primer día. Y así sucesivamente fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces en la Biblia, un día está compuesto por la tarde y la mañana. Entonces, como eran 2300 tardes y mañanas, pues la profecía son 2300 días. Pero en profecía, simbólicamente, cuando se habla simbólicamente, un día es igual a un año. ¿Sí? Los textos de Ezequiel 4:6 y Números 14:34 así lo demuestran. Un día por cada año, día por año. Y entonces esta profecía era de 2300 tardes y mañanas. Con estas claves que dimos, donde una semana obviamente tiene 7 días, en profecía son 7 años. Entonces, esa profecía de 70 semanas con la que se va a explicar los 2300 tardes y mañanas o 2300 años, pues esas 70 semanas son 490 días, o sea, 490 años. Este periodo profético duraba 2300 años, por un lado, y la otra profecía contenida allí, dentro de los 2300 años, duraba 70 semanas, o sea, 490 años. Y dijimos que el punto de inicio era de ambas profecías, era la orden o el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces vamos a recordar, solamente vamos a recordar el diagrama, ¿sí? Una profecía que dura 2300 años, que está dividida en dos partes. Una primera parte de 490 años, o sea, 70 semanas, ¿sí? Ambas profecías inician con el decreto, la fecha que se da el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, que es el año 457. Y esa primera profecía de las 70 semanas o 490 años se va a dividir en tres partes. Dice la palabra de Dios que la primera parte son 7 semanas, empezando desde el 457 antes de Cristo. O sea, 7 semanas son 49 días, o sea, 49 años. Esos 49 años, empezando desde el 457, nos llevan entonces hasta el año 408 antes de Cristo, donde se terminó de reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Después venía una segunda parte que eran 62 semanas, porque la palabra decía 7 semanas y 62 semanas. Esas 62 semanas nos llevaron al año 27, que fue el bautismo de Jesús. Hasta allí han corrido 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Empezando desde la fecha del decreto, de la salida del decreto, han pasado 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. 7 y 62, 69 semanas, que nos llevan al año 27 después de Cristo, que es la fecha del ungimiento del Santo de los Santos. Y entonces quedaba una semana más para completar las 70. En esa semana, desde el 27, sumándole 7 años, nos lleva al año 34 después de Cristo, donde se da el evangelio a los gentiles. Pero había algo también especial. La profecía decía que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, iba a morir el Señor Jesús para hacer cesar el sacrificio del Cordero y la ofrenda por el pecado, y eso se dio en el año 31 después de Cristo. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba, habíamos avanzado desde el inicio, habíamos avanzado 490 años. La primera parte habíamos avanzado 70 semanas, que son 490 años. Pero la profecía dura 2300 años. Entonces, una resta sencilla de 2300 menos 490 años nos dice que nos faltaban
1810 años para llegar a completar los 2300 años. Como los 490 años terminaron en el año 34, a ese año 34 le vamos a sumar 1800 años, 1810 años. Entonces, vamos a llegar a la fecha donde en Daniel 8:14 se dijo hasta 2300 años y luego, perdón, se dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entonces, sumando 490 años más 1810 años, nos da 2300. Pero estos primeros 490 años se habían llegado al año 34. Solamente tenemos que sumar al año 34, 1810 años, para llegar a la fecha donde se iba a iniciar la purificación del santuario, y esa fecha es 1844. Esa fecha es muy importante para el adventismo, para el adventista genuino es muy importante. En esa fecha sucedieron muchas cosas importantísimas, solamente por mencionarlas. En 1844, ayúdenme por favor a recordar qué tanto sucedió en 1844. Nomás por decirles, en 1844 terminan los 2300 años. Ese es un punto importante. ¿Qué sucedió en 1844? Inicia el juicio investigador, otro punto bien importante. ¿Qué sucedió en 1844? Inicia el mensaje del tercer ángel, inicia el zarandeo, inicia el sellamiento. Ya llevamos 5 puntos importantísimos, ¿sí? Entonces, mañana vamos a estar tocando esta parte de por qué la fecha, hermanos, de 1844 es bien importante. Como estamos adentrados en un estudio profético, hermanos, 1 hora y media de estudio diario no es suficiente si queremos avanzar. Entonces, yo he invitado a mi hermano amado Miguel para que él nos colabore, nos ayude. Entonces, estaré compartiendo algunos temas que él ha presentado. Los estaré compartiendo en la mañana, cada día, para que nosotros, una vez terminemos o avancemos una parte de nuestro estudio, él pueda, con los temas que les voy a compartir de mi hermano amado Miguel, podamos entre todos crecer en el conocimiento, investigar más y ampliar lo poquito que hemos de estudiar cada día. ¿Está bien, mis hermanos? Entonces, de esa manera, entonces, quiero decirles que esto lo voy a estar repasando también mañana, hasta que se nos grabe, ¿sí? Hasta que se nos grabe, hasta que mis hermanos puedan decir, hermano Carlos, no lo repita más, que yo ya me lo aprendí. Tanto así que lo voy a presentar delante de todos los hermanos, ¿sí? Ese es el propósito. Esta noche vamos a ir, mis amados hermanos, vamos a ir al contexto general de lo que pasó con Daniel, ¿sí? Porque a veces hablamos de los 2300 años, pero, tardes y mañanas, pero no hemos leído, o quizás por amor a muchas personas que no lo han hecho, o no se han detenido a estudiar el contexto, vamos a ir a ese contexto, ¿sí? A ir a ese contexto. En Daniel 8:14, Daniel escucha esta frase, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se dijeron esas palabras? ¿Qué implican esas palabras? ¿Qué connotación tiene estas palabras? ¿Cuál era el contexto de lo que estaba pasando? ¿A qué se debe que hayan escritas estas palabras que son, hermanos, la base de la doctrina adventista es la doctrina de la purificación del santuario? ¿Sí? Entonces, muy importante. Por amor a algunos hermanos que no lo han hecho o algunos otros que van a escuchar, vamos a ir a estudiar en esta noche el contexto de Daniel 8:14 y vamos a ver
el estudio que hicieron nuestros pioneros alrededor de finales del año 1900 sobre el capítulo 8 de Daniel. Yo no sé, mis hermanos, si hasta aquí en lo que hemos repasado, porque estamos repasando, ¿cierto? Estamos repasando nada más. Creo, mis hermanos, que mis hermanos están aquí. Ok. Hoy tenemos la presencia de mis hermanos Alfonso, Argenis, hermana Unice, el hermano Felipe, la hermana Gabriela, el hermano Jairo, la hermana Luz Marina, la hermana María, la hermana Mónica, el hermano Paulo desde Brasil. Qué bendición, hermano Paulo, saludarlo, que Dios lo bendiga. También mi hermano Jimmy y algunos otros hermanos. Entonces, quiero decirles que en esa visión, bueno, este diagrama que estamos presentando aquí es el primer diagrama que nuestros pioneros elaboraron para darle cumplimiento a la orden de Dios dada en Habacuc de elaborar tablas y escribir allí las profecías que se puedan leer de continuo o de corrido. Algún momento, mi hermano Jimmy, algún momento vamos a sacar para estudiar esa parte tan bonita de la profecía de Habacuc, de la elaboración de las tablas o los diagramas. Nuestros pioneros adventistas, en principio, elaboraron este diagrama. Yo quise utilizar el primer diagrama. Hubiera podido utilizar el otro diagrama de Jaime White, ¿cierto? Pero quise, en principio, elaborar este diagrama para mostrar aquí, ¿sí? Para mostrar aquí algo sencillito, hermanos. En este diagrama se presenta, por un lado, Daniel 2, ¿cierto? Como lo hemos estudiado. Y después se presenta Daniel 7, ¿sí? El león, el oso, el leopardo, ¿sí? Se presenta el leopardo allí y después se presenta esta bestia espantosa y terrible, ¿sí? Con los 10 cuernos. Así la dibujaban nuestros pioneros adventistas. Entonces, solamente quiero mostrar esta parte donde en Daniel 8, mis amados hermanos, se presenta la visión, como leen ustedes aquí, la visión, podemos agrandar un poquito, ¿sí? Solamente por mostrarle las imágenes y no tener, ¿sí? No tener, ahí está bien, no tener que recurrir a esas imágenes corporativas que a veces traen engaños. Entonces vamos al diagrama de nuestros pioneros. Aquí ellos presentan en este diagrama la visión del carnero y del macho cabrío. Un carnero pues es un ovejo macho, ¿sí? Con esos cuernos que tiene. Y ese macho cabrío es una cabra macho, ¿sí? Y allá, en Daniel, ahora que leamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que la misma Biblia va a explicar los símbolos, ¿sí? En ese carnero que se ve, dice en Daniel 8 del 20 al 26, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Fíjense que Daniel 8 ya no contempla al reino de Babilonia, que se había mostrado en Daniel 2 y en Daniel 7. Vamos a ver la razón que nuestros pioneros dan para eso y por qué ya no se presenta Babilonia. Y también allí mismo, en Daniel 8, como lo vamos a leer, dice que en Daniel 8:21, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, la misma Biblia explica los símbolos, qué es el carnero y qué es el macho cabrío. El carnero son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y allí dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, el primer rey de Grecia, Alejandro Magno, ¿sí? Entonces, después va a explicar, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, porque este cuerno fue quebrado, lo vamos a leer ahora, ¿cierto? En cuanto al cuerno que fue quebrado,
¿Qué significa eso que el cuerno fue quebrado? Dice, en cuanto al... Aquí, a ver... Aquí dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Por favor, hermanos, no se olviden nunca la explicación que está en este diagrama. Por eso quise venir a este diagrama. Porque para nuestros pioneros, este cuerno del macho cabrío fue quebrado. Y de este cuerno se levantaron 4 cuernos. O sea, el reinado de Alejandro Magno se divide en 4, en sus 4 generales. Pero dice aquí claramente, y sucedieron 4 en su lugar. ¿4 qué? 4 reinos, ¿cierto? O 4 reyes. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. O sea, Grecia se divide en 4, se van a levantar 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y va a comenzar entonces a describir otras cosas, ¿sí? Otras cosas. Entonces, para tener el contexto de todo esto, quiero, por favor, vamos a volver, ¿cierto? Vamos a volver en un momento a este diagrama, ¿sí? Para explicar un asuntico que es muy, muy importante. Yo quise ponerlo aquí, mis hermanos, para que por lo menos se entienda que hay una interpretación que dan nuestros pioneros a esta visión. Entonces, quiero que por favor vayamos a la Biblia, a Daniel capítulo 8, ¿sí? Mientras tanto, voy a ir buscando acá un archivo que es una lección de escuela sabática que nuestros pioneros utilizaron y que ellos entendieron cómo que estudiaron en 1895, en junio de 1895. Se llama La Segunda Visión de Daniel. Entonces la vamos a leer para poder responder estas preguntas y entender el contexto de cuándo fue que escuchó Daniel por primera vez la frase hasta 2300 tardes y mañanas, porque eso forma parte de Daniel capítulo 8. Y Daniel capítulo 8 es una continuación de lo que fue Daniel 7. Y Daniel 7, recuerden, es después de Daniel 2. O sea que hay una continuación, hay una hilación entre Daniel 2, Daniel 7, ahora Daniel 8 y posteriormente veremos Daniel 10 al 12, ¿sí? Específicamente Daniel 2 al 12. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 8. Por favor, tomen su Biblia si son tan amables. Entonces dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar de Babilonia, me apareció a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Mire, allí dice, me apareció una visión a mí, Daniel. Él está hablando en primera persona. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, hasta aquí, nuestros pioneros le colocan a esta lección la segunda visión de Daniel, porque alguien estará pensando, no, pero esta es la tercera, porque Daniel 2 es la primera, Daniel 7 es la segunda y Daniel 8 es la segunda, la tercera. No es así. ¿Sí? El mismo Daniel está diciendo, me apareció a mí una visión después de aquella singular que me había aparecido antes. ¿Cuál era la visión que le había aparecido antes de Daniel 8 a Daniel? La del capítulo 7. Daniel capítulo 7, muy bien. Entonces, él las relacionó, esas dos visiones. Esta es la segunda visión. Voy a seguir leyendo.
Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el carnero que ya vimos como lo dibujaron nuestros pioneros, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vamos a explicar qué significa esto. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estábamos hablando del carnero, que de acuerdo al diagrama de nuestros pioneros son los reyes de Media y Persia, ¿sí? Uno de ellos se engrandecía, dice. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, una cabra macho. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Lo vimos en la imagen, ¿cierto? Tenía un cuerno notable ese macho cabrío, que es, la misma Biblia lo explicó, y lo va a explicar ahora en lo que vamos a leer, que es el rey de Grecia. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío acabó con el carnero. Grecia acabó con Medo-Persia. ¿Sí? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Aquel gran cuerno del macho cabrío, ¿sí? Fue quebrado. Va a explicar, ya explicó cuál es ese gran cuerno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, en lugar de este cuerno que fue quebrado, salieron 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cierto? Sigue diciendo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, este cuerno que sale, algunos dicen que salió de uno de los 4 vientos del cielo. Otros dicen que salió de uno de los 4 cuernos. Vamos a ver cómo interpretaban nuestros pioneros. Si salió de uno de los 4 vientos o salió de uno de los 4 cuernos en los que se dividió este cuerno que fue quebrado. Entonces dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, como lo vamos a notar a través del estudio, es el sistema papal. Que aquí en Daniel 8 también se le llama cuerno pequeño, como en Daniel 7. ¿Sí? ¿Qué dice? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y va a dar unas características de este cuerno pequeño. Versículo 10, o sea, del sistema papal. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y aquí viene un asunto bien importante. En sus Biblias, en la mayoría de las Biblias va a decir, y por él fue quitado el continuo sacrificio. La mayoría de las Biblias va a decir así. Pero vamos a sacar un tiempo aparte y de eso vamos a ser ilustrados también por el hermano Amado para ver y demostrar que esa palabra sacrificio fue añadida para distorsionar la interpretación profética. Realmente la palabra, como lo dijo la hermana Juay, es solamente, y por él fue quitado el continuo. ¿Pero cuál continuo? En las versiones jesuitas
dice continuo sacrificio, pero la realidad que es el continuo paganismo. Y no se me vayan a desesperar todavía, tranquilos, esperen a que llegue el momento y podamos explicarlo, ¿sí? Entonces solamente voy a leerlo así. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, por este cuerno pequeño que está actuando ahora. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando del cuerno pequeño, de las actividades que hace, ¿sí? Ahora, Daniel está mirando eso, está mirando todo lo que pasa. Entonces oía un santo que hablaba. Mire que Daniel escucha a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. O sea, aquí hay una conversación entre dos santos. El uno está hablando y el otro le va a preguntar al que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bueno, Daniel estaba muy angustiado y preocupado por eso, ¿no? Por lo que estaba mirando. Y preguntó, ¿hasta cuándo va a durar esa visión del continuo? La prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército. ¿Cuál ejército? El ejército del cielo del versículo 10, para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Entonces, hermanos, como respuesta a esa pregunta que hace un santo al otro santo, entonces el que estaba hablando le responde en el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bueno, aquí estamos prácticamente hablando de un poco de símbolos, pero como se trata de entender, así sea una parte para seguir investigando, aquí estamos ante una situación. La frase hasta 2300 tardes y mañanas es el resultado de una conversación que hay entre dos santos en Daniel 8, y es el resultado de una obra del cuerno pequeño, ¿cierto? Que está pisoteando el santuario y está engrandeciéndose hasta el ejército del cielo. Y entonces Daniel escucha esa respuesta. Escucha por primera vez hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario va a ser purificado. Resulta de que Daniel, con todo esto que escuchó, yo puedo entender, ¿no? Daniel, que era el profeta de Dios, llevaba un régimen de alimentación, inclusive fue 10 veces encontrado más sabio que los sabios de Babilonia. Daniel no entendía. Todas estas cosas no las entendía. ¿Sí? ¿Por qué no las entendía? Y miren lo que dice la Biblia. Gabriel va a venir a interpretarle la primera parte de la visión. ¿Cuál es la primera parte de la visión? La primera parte de las dos bestias. Pero la parte de la segunda parte de la visión, de los 2300 tardes y mañanas, Daniel no la va a entender y por ahora Gabriel no se la va a explicar. Voy a seguir leyendo. Ténganme paciencia, por favor, para poder entender y hacerlo de la mejor manera, de un modo bien sencillo, para que inclusive las personas que están escuchando esto por primera vez lo puedan entender. ¿Sí? Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión. ¿Cuál visión? Bueno, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Noten, hermanos, que Daniel
estaba procurando entender la visión, no entendía la visión. Entonces él escucha una voz de un hombre, dice que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y este personaje que aparece aquí en el versículo 16, el 15, dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. O sea, Gabriel es ahora designado para que le explique a Daniel la visión, porque él estaba tratando de entenderla. Voy a seguir leyendo. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, ahora sí, tenemos que entender cuándo empezó el tiempo del fin o qué es el tiempo del fin. Porque no es lo mismo el tiempo del fin que el fin del tiempo. ¿Sí? Y todo adventista, historicista, debe saber claramente qué es el tiempo del fin y eso lo vamos a estudiar también. Por eso es que nos vamos a ayudar, ¿sí? Y vamos a ampliar estos temas y vamos a tener que sacar tiempo durante el día para escuchar esos temas que ya están grabados. Voy a seguir leyendo. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No se olviden eso. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez le menciona el tiempo del fin. Y entonces le va a explicar una primera parte de la visión, la de las dos bestias. Aquí viene la explicación de Gabriel, ¿sí? Aquí viene la explicación de Gabriel, ¿cierto? La explicación de Gabriel. Dice el versículo 20. Ok, dice el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No hay otra explicación. El carnero está representando a los reyes de Media y de Persia. Recuerden que en Daniel 2, los reinos sucesivos eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después el reino de Cristo. En Daniel 7, lo mismo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, allí sale el cuerno pequeño y luego el reino de Cristo. ¿Sí? Acá en Daniel 8 se espera que la visión tenga la misma secuencia, pero ya no aparece Babilonia. Aparece Medo-Persia, Grecia, ¿cierto? Y vamos a ver ese cuerno que sale después de que el cuerno notable se quiebra. Vamos a ver a quién representa. Tiene que seguir la misma secuencia de Daniel 2, Daniel 7, ¿cierto? Pero voy a seguir leyendo. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el primer rey de Grecia. ¿Quién fue? La historia dice que fue Alejandro Magno. Aquí la misma Biblia está dando la interpretación a los símbolos, a las bestias. Las está identificando al carnero como los reyes de Media y Persia y al macho cabrío como el rey de Grecia. Y ese cuerno del macho cabrío lo está identificando como el primer rey de Grecia. La historia dice que fue Alejandro Magno. Sigo leyendo en el versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Ya pueden ustedes imaginarse quién es este poder. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Este poder que se levanta aún contra el príncipe de los príncipes va a ser destruido, pero no por mano humana. ¿Sí? Lo va a destruir Cristo a este sistema papal. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Ojo con esto. Gabriel solamente le va a decir una cosa bien pequeñita de las 2300 tardes y mañanas. Solamente le dice, esa visión de las 2300 tardes y mañanas es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, sella esa visión. No va a estar, no se va a entender, sino después de muchos días. Hasta aquí, hermanos, hemos mencionado una cosa muy poquita. ¿Qué pasó con Daniel después de esta explicación? Yo, Daniel, quedé quebrantado, dice el versículo 27. Y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero noten esa parte final del versículo 27. ¿Cómo dice? Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, pero Gabriel le explicó, ¿no? El carnero, el macho cabrío, esa parte la entendió, pero no entendió la otra parte, la de las 2300 tardes y mañanas. No la entendió. Entonces vamos a poder entender lo primero que entendió, lo que entendió Daniel. Para el día de mañana, entrar a estudiar, mis hermanos, entrar a estudiar, empezar a estudiar una partecita que es muy importante, ¿cierto? Y que ellos la estudiaron de esta manera. Miren, que aquí se llama esto, excúsenme, el tiempo del juicio. Y cuando estudiamos el tiempo del juicio, de acuerdo al estudio de nuestros pioneros, va a ser los periodos que están allí en los 2300 tardes y mañanas. Entonces, vamos a ir despacio. Se trata de entender Daniel capítulo 8 por ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ver la segunda visión de Daniel. ¿Qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar? De acuerdo al versículo 1 de Daniel 8. ¿Qué experiencia? Bueno, allí dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea, él tuvo una visión. Daniel tuvo una visión. ¿Qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar? Él tuvo una visión. ¿Y ellos en qué año ubican esta visión? Esto es muy importante, hermanos. ¿En qué año ubican esa visión? Entonces voy a leer aquí, hermanos, porque esto es importante, fundamental. Dice, anteriormente se suponía que Belsasar era el, noten cómo lo llaman, Nabonadio de la historia. Sí, debe ser Nabonido, dirán algunos. Bueno, pues Nabonadio, Nabonido de la historia lo entendemos, ¿cierto? Quien comenzó su reinado en el año 555 a.C., pero las últimas investigaciones históricas e inscripciones que han sido descubiertas indican claramente que Belsasar era hijo de Nabonadio y que estuvo asociado con su padre como gobernante a partir del año 540. O sea, lo más reciente en las investigaciones de los historiadores ubican que este Belsasar, ¿sí?, empezó en el año 540, que estuvo asociado con su padre como gobernante a partir del año 540, porque la profecía dice que fue en el tercer año de ese reinado. Esto traería el tercer año del reinado de Belsasar, la fecha de la visión de Daniel registrada en el capítulo 8,
al año 538 antes de Cristo. El mismo año que fue asesinado. Esto es importantísimo. Aquí van a dar ellos la razón por qué no aparece Babilonia, porque este rey Belsasar era de Babilonia, ¿sí? Lo mismo que su padre. Y resulta que el tercer año, cuando Daniel tiene la visión, fue en el año 538 y en ese año fue asesinado. Los corporativos ubican esta fecha en el año 547 antes de Cristo y no es correcto. Los pioneros la ubican en el año 538 antes de Cristo. El mismo año que fue asesinado. ¿Alguien recuerda cómo fue asesinado Belsasar? Bueno, ¿recuerdan la escritura en la pared? Y recuerdan que esa noche el ejército entró ellos desviaron el río y la hermana Argenis nos explicó todo lo pertinente, ¿cierto? Y esa misma noche fue muerto, ¿sí? El rey Belsasar de Babilonia. Entonces voy a seguir. Y el reino de Babilonia fue derrocado por Medo-Persia. Esto explicará por qué la visión del capítulo 8 no incluye un símbolo de Babilonia. O sea, ¿cuál es la explicación por la cual en Daniel 8 ya no aparece Babilonia? Porque en ese año que Daniel tuvo la visión, terminó el imperio de Babilonia. Entonces no justificaba ya. Ya se había estudiado en Daniel 2, en Daniel 7. Entonces, Babilonia iba a ser derrocada ese mismo año, a saber, en el año 538 antes de Cristo. En ese año termina Babilonia e inicia el imperio de los medos y los persas, 538 antes de Cristo. Entonces, también establecería una relación mucho más estrecha cronológicamente entre los capítulos 8 y 9 de Daniel, porque sitúa la visión de Daniel 9 en el año 538 antes de Cristo, el mismo año que vio la visión del capítulo 8. Fíjense que aquí los pioneros dicen, como en Daniel 8, Daniel tuvo una visión. Bueno, en Daniel 9 va a haber otra visión que va a ser el mismo año, porque en Daniel 9 vamos a encontrar la explicación de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? En el mismo año. Entonces ellos dicen, hay una relación entre los capítulos 8 y 9 de Daniel, porque sitúa la visión de Daniel 9 en el año 538 antes de Cristo, el mismo año que vio la visión del capítulo 8. Así, en lugar de la visión del capítulo 9 siendo separada de la visión del capítulo 8 por un periodo de 15 años, solo hubo unos pocos meses entre ellos. Interesante esto, ¿cierto? De que los pioneros entiendan que entre Daniel 8 y Daniel 9 solo hubo unos pocos meses entre esos. El Señor no iba a dejar pasar 15 años, como dicen muchos, para explicarle a Daniel la profecía de los 2300 tardes y mañanas que no había entendido. Bueno, esto es muy importante, esto que estamos leyendo acá. Entonces vamos de nuevo. Segunda pregunta, ¿a dónde fue llevado en esta visión? ¿A dónde fue llevado? Según el versículo 2, dice, junto al río Ulaí. Yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Tercera pregunta, ¿y qué vio? Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Eso fue lo que vio. ¿Y qué representaba el carnero? De acuerdo al versículo 20. Entonces, ¿qué representaba el carnero? La primera bestia que vio en Daniel 8. El versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, le está diciendo Gabriel, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, vamos a leer esta notica
la nota 2, pero voy a aprovechar porque vamos a ir a la nota 3 también. Describe los cuernos del carnero. El versículo 3 los describe. El uno era más alto que el otro, ¿no es cierto? Tenía 2 cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Leamos las notas acerca de estos cuernos del carnero para ir entendiendo paso a paso, ¿sí? Este contexto de Daniel 8:14. Entonces dice así, mire, el carnero y el macho cabrío no eran simplemente símbolos de los reyes de los países nombrados, o sea, Media y Persia, sino de los reinos sobre los que gobernaban. O sea, el carnero y el macho cabrío no eran simplemente símbolos de los reyes de los países nombrados, o sea, de Media y Persia, sino de los reinos sobre los que gobernaron. Esto se muestra claramente en el versículo 21. En la primera parte del versículo, la palabra rey se usa evidentemente en el sentido de reino, mientras que en la última parte, el primer rey del reino, o sea, Alejandro Magno, es traído a la vista bajo el símbolo del gran cuerno entre los ojos de la cabra. En Daniel, la palabra rey y reino se usan de una manera intercambiada, ¿no? Para representar, o sea, los cuernos representan rey o reino. La nota 3 dice, el cuerno que era más alto que el otro representaba a Persia. Miren, de estos 2 cuernos, de estos 2 reyes de Media y Persia, el uno era más alto que el otro. Persia, el cuerno más alto estaba representando a Persia. ¿Por qué? Persia tuvo la principal influencia en la unión entre las 2 naciones. Era el poder más fuerte e importante. Y también apareció en último lugar, o sea, después de Media, como lo indica el cuerno superior saliendo al último. Y por Persia tomando la última posición en el nombre del reino, Medo-Persia, o Media y Persia. Por eso es que el uno era más grande que el otro, era más fuerte y salió de último, tuvo más influencia. Eso es lo que están queriendo decir ellos, la explicación que se da de nuestros pioneros adventistas al respecto. Pregunta número 6. ¿Qué hizo el carnero de acuerdo al versículo 4? Aquí hay una pregunta o un aporte de alguien. ¿Quién? ¿Quién? Hermano Paulo. Sí, hermano, entendemos que allá en Brasil está avanzadita la hora. Gracias por estar con nosotros y Dios me lo bendiga. Estaremos compartiendo este tema que está grabado. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos y saludos a nuestros hermanos allá en Brasil. Bueno, entonces, ¿qué hizo el carnero de acuerdo al versículo 4? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. O sea, al occidente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso es lo que hacía el carnero. ¿Y qué vino del oeste? En el versículo 5. ¿Qué vino del oeste? ¿Cuál es el oeste? Hermanos, ¿cuál es el oeste? Creo que el occidente, hermano. Hermanos, mire, aquí el versículo 4 dice que este carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, donde se pone el sol. ¿Cuál es el punto cardinal donde se pone el sol? El occidente. O sea, hería al occidente, hería al norte y hería al sur. Y nadie, ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, venía del occidente, ¿sí? Venía del occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, o sea, ¿cómo venía? Alguien diría volando por el aire, ¿cierto? Rápido, ¿sí? Sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así lo ve Daniel. Entonces, ¿qué simbolizaba? Ellos preguntan la cabra, o sea, el macho cabrío, la cabra macho. ¿Qué simbolizaba? De acuerdo al mismo versículo 21 lo leímos.
que allí la palabra de Dios está explicando en cuanto al macho, el macho cabrío es el rey de Grecia. No hay duda. ¿Qué simbolizaba? El rey de Grecia. Entonces, la pregunta nos dice, ¿qué describe su conflicto con el carnero? El conflicto era tremendo, ¿no es cierto? Allí dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos, este macho cabrío, esta cabra macho, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. O sea, aquí está describiendo la lucha entre Grecia y Medo-Persia, ¿sí? Vino hasta el carnero que yo había visto de 2 cuernos y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Lo volvió añicos, lo destruyó a sus reyes y acabó con ese reinado de Medo-Persia. Grecia, la historia lo confirma. Entonces, ya describimos el conflicto con el carnero. ¿Qué se dice de su poder? De acuerdo al versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pues este rey de Grecia se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 reinos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué se dice de su poder? Se dice que se engrandeció sobremanera, ¿sí? Bien, pregunta 11. Estamos haciendo un breve repaso de lo que es, ¿cierto? Daniel capítulo 8, para entrar en el contexto. Pregunta número 11. Cuando era fuerte, ¿qué pasó con el gran cuerno entre sus ojos? Dice que ese cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Se está poniendo ya más interesante el asunto. Entonces, ¿a quién representaba, en la pregunta 12, ¿a quién representaba este gran cuerno? De acuerdo al versículo 21, que nos está explicando la Biblia, dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, o sea, el rey primero de Grecia. Entonces, ellos van a explicar quién es ese rey primero de Grecia en la nota número 4, que la vamos a leer en este momento. La nota número 4. Lo estamos tratando de hacerlo más sencillo, guiándonos solamente por esta escuela sabática de ellos. Alejandro fue el primer rey de Grecia y el que figuró más ampliamente en la historia de este rey. Es conocido en la historia como Alejandro Magno. Se elevó rápidamente a la distinción y mientras moría en el cenit de su poder, en lo más alto de su poder, a la temprana edad de 32 años, en el año 323 a.C., él fue adecuadamente representado por el gran cuerno que fue roto. Esa es la explicación de este gran cuerno, este primer rey que murió estando muy joven y que vino con una fuerza de su poder estando demasiado joven, y a sus 32 años había conquistado prácticamente el mundo entero de ese entonces. Entonces, dice la pregunta 13, después que se rompió, ¿qué surgió en su lugar? El versículo 8 dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, este rey primero es derribado y en su lugar surgen 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué simbolizaban? De acuerdo al versículo 22, primero vamos a leer qué simbolizaban estos 4 cuernos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Vamos a ver históricamente cómo es que se explica esta parte, ¿sí? ¿Qué simbolizaban? Allí también nos envía a leer Daniel 11 del 1 al 4, pero vamos a leer la nota 5 para tener un poquito más de claridad
y no confundirlos. Nota 5. Los 4 reinos en que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro fueron los siguientes: Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. Esta división de Grecia también se presenta claramente en Daniel 11, del 1 al 4, donde se dice que el reino griego será dividido hacia los 4 vientos del cielo. Así están explicando ellos la división de este imperio griego. ¿Sí? Algo va a pasar, algo importantísimo va a pasar aquí en ese contexto. Entonces, dice, ¿qué simbolizaban? Las 4 divisiones en que se dividió el imperio griego. ¿Sí? Pregunta 15. ¿Qué salió de uno de estos cuernos? Fíjense que los pioneros hacen la pregunta directa. ¿Qué salió de uno de estos cuernos? Ellos no están escribiendo ahí, no dice, ¿qué salió de uno de los 4 vientos del cielo? Sino que son directos. ¿Qué salió de uno de estos cuernos, de estos 4 cuernos? ¿Qué salió? De uno de estos 4 cuernos, ¿qué salió? Vamos a ir al versículo 9 de Daniel, capítulo 8. Y de uno de ellos, noten que esa frase, de uno de ellos, que yo la tengo subrayada, redondeada aquí en la Biblia, redondeada, encerrada, ¿sí? Los pioneros la llaman que salió de uno de estos 4 cuernos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Y el versículo 23 vuelve y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a ver qué significa eso. Estamos en la pregunta número 15. Vamos a leer la nota número 6 para entender el asunto de los 4 cuernos, de los 4 reinos en que se dividió y de uno de esos cuernos que salió. El reino griego fue dividido en 4 partes, simbolizados por los 4 cuernos de la cabeza del macho cabrío. Fíjense que nuestros pioneros adventistas entendían que ese reino de Grecia se dividió en 4 partes y que esas 4 partes, esos 4 reinos, están simbolizados por los 4 cuernos de la cabeza del macho cabrío. ¿Sí? Salieron 4 cuernos cuando fue derribado el cuerno notable. Fuera de estos cuernos fue que Daniel vio salir este cuerno pequeño. Fuera de estos cuernos fue que Daniel vio salir este cuerno pequeño. Es decir, Roma, habiendo conquistado a Macedonia, que está simbolizado por uno de los cuernos. Daniel lo ve salir de ese país y empujar sus conquistas hacia el sur, que es Egipto, hacia el este, que es Siria, y hacia la tierra gloriosa o agradable, que es Palestina. Esto se cumplió exactamente por Roma antes de la primera venida de Cristo. De la conquista de Macedonia se elevó rápidamente al poder y creció en exceso grande. Hermanos, los pioneros entendían esto así, de esta manera, como lo acabamos de leer. En realidad aquí el traductor de Google o de Google dice fuera de estos cuernos. En realidad la traducción es fue de estos cuernos que Daniel vio salir este cuerno pequeño. ¿Sí? Fue de uno de estos 4 cuernos que Daniel vio salir este cuerno pequeño, es decir, Roma. Fíjense que este cuerno pequeño de Daniel 8 es identificado por Roma, por nuestros pioneros adventistas. ¿Y cómo surgió Roma? Aquí lo va a explicar. Habiendo conquistado Macedonia, que estaba simbolizado por uno de los cuernos, Daniel lo ve salir de ese país y empujar sus conquistas hacia los lugares que menciona la Biblia. Entonces, ¿de dónde surge Roma? Surge de uno de esos cuernos
que era Macedonia, ¿cierto? Por eso dice aquí, fue de uno de estos cuernos que Daniel vio salir de este cuerno pequeño, es decir, Roma, habiendo conquistado Macedonia, o sea, Roma, una vez que conquistó Macedonia, que estaba simbolizado por uno de los cuernos, Daniel lo ve salir de ese país y empujar sus conquistas hacia el sur, hacia el este, hacia la tierra gloriosa, que es Palestina. Esto se cumplió exactamente por Roma antes de la primera venida de Cristo, de la conquista de Macedonia. Aquí lo aclaran ellos, miren en esta nota. De la conquista de Macedonia se elevó rápidamente al poder y creció en exceso grande. Miren, acá, hermanos, acá en la nota número 5 habíamos leído esto. Los 4 reinos en que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro fueron los siguientes: Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. De Macedonia, que estaba en el oeste. Esta división de Grecia también se presenta claramente, bueno, donde se dice en Daniel 11 que el reino griego será dividido hacia los 4 vientos del cielo. En realidad, hermanos, Macedonia sí estaba en uno de los 4 vientos del cielo, que es en el oeste, ¿sí? En el occidente. Pero los pioneros aclaran, especifican que lo que leímos aquí en la nota 6. El reino griego fue dividido en 4 partes, simbolizados por los 4 cuernos de la cabeza del macho cabrío. Fue de uno de estos, aquí está mal la traducción, fue de uno de estos cuernos que Daniel vio salir este cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos, que es Macedonia. Es decir, este cuerno pequeño es Roma. Roma, habiendo conquistado a Macedonia, que estaba simbolizado por uno de los cuernos, Daniel lo ve salir de ese país y empujar sus conquistas, como dice el texto, hacia el sur, que es Egipto, hacia el oeste, que es Siria, y hacia la tierra agradable o gloriosa, que es Palestina. Esto se cumplió exactamente por Roma antes de la primera venida de Cristo. ¿En qué año sería eso? ¿Cuándo fue que Roma conquistó a Grecia y empezó a gobernar desde antes de la venida de Cristo? ¿En qué año sería eso? ¿Alguien lo recuerda? A ver, hermanos estudiosos de la profecía. ¿En qué año recuerdan ustedes que Roma conquistó a Grecia? Ya dijimos que Medo-Persia conquistó en el año 538 a Babilonia, ¿cierto? ¿Y cuándo fue que conquistó Roma a Grecia? ¿Notan? Hermanos, ¿hay alguien que me quiera hacer quedar bien esta noche? Porque muchos amigos van a escuchar este tema. ¿Y cómo es que un hermano adventista historicista no sabe en qué fecha Roma conquistó a Grecia? Hermanos, ¿o será que la clase estaba como aburridora y se me fueron mis hermanos? Bueno, fue en el año 168 antes de Cristo, ¿no? Cuando Roma comenzó a gobernar, en principio en su fase pagana, en su Roma imperial. Entonces, la pregunta 16 dice, ¿qué se dice de él, de este cuerno pequeño? ¿Qué se dice? En los versículos 9 y 10 de Daniel 8 dicen, y salió, y de uno de ellos, acuérdense, de uno de los 4 cuernos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Qué se dice de él? Que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Eso se dice de él. ¿Qué significa esto? El versículo 10 lo leímos, entonces vamos a ir a la nota 7. ¿Sí? Espero que mis hermanos no estén aburriditos.
sino más bien concentradito, ¿cierto? Noten esto que dice. El cuerno pequeño, que creció en gran manera, simboliza Roma a lo largo de toda su historia. O sea que aquí en Daniel 8, este cuerno que se engrandeció en gran manera, o que creció en gran manera, está simbolizando a Roma a lo largo de toda su historia hasta que se rompe sin mano, como dice el versículo 25, que lo leímos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, en su mano, y al final dice, pero será quebrantado aunque no por mano humana. O sea, en Daniel 8, este cuerno está representando a Roma en toda su historia. ¿Y cuál es toda su historia? Roma pagana o Roma imperial, Roma papal, y la Roma que va a ser destruida por Cristo. Hermanos, al sistema papal el ser humano no lo va a poder destruir. Nadie va a destruir, lo va a destruir Cristo. ¿Sí? El cuerno pequeño que creció en gran manera simboliza Roma a lo largo de toda su historia hasta que se rompe sin mano. Por lo tanto, incluye tanto la Roma pagana como la Roma papal. Roma conquistó Grecia en el año 168 a.C. y entró en el campo profético en el año 161 a.C., cuando formó una alianza con los judíos por lo que se conoce como la Liga Judía. Hermanos, en el año 161, ¿está el profesor Hugo? No está. En el año 161, Roma hace una liga con los judíos. Y esa liga se llama Liga Judía. Las legiones romanas, cuando se disponían en la batalla, presentaban una apariencia muy feroz y de guerra. De ahí que se describe a Roma como un rey de fiero semblante. El idioma de Roma era desconocido para los judíos y por eso la expresión comprender oraciones oscuras o entendido en enigmas, ¿sí? Por eso la expresión de comprender oraciones oscuras o entendido en enigmas. Eso es lo que significa. Ese idioma de Roma era desconocido a los judíos, por eso se le llamó así, un rey entendido en enigmas. Roma quitó la transgresión diaria o continua. Noten esto. Nuestros pioneros, mira, estas no son escrituras mías ni de un pastor. Nuestros pioneros, allá en el año que les cité, dice, Roma quitó la transgresión diaria, lo que en las Biblias modernas aparece como el continuo, ¿sí? Como el continuo sacrificio, pero no es continuo sacrificio. Roma quitó la transgresión diaria o continua, el paganismo, y estableció la transgresión desoladora, o sea, la abominación desoladora. Entonces, las Biblias que dicen, y por él fue quitado el continuo sacrificio, es una traducción malintencionada para llevar a las personas a pensar otra cosa y no hacer entender que lo que realmente quitó este cuerno pequeño, del que viene hablando los versículos 9, 10 y 11, es que Roma quitó la transgresión diaria o continua que se llama o se llamaba el paganismo. Roma quita el paganismo que venía gobernando y se pone él la abominación desoladora. Y eso, vuelvo y les repito, hermanos, lo estaremos ampliando, ¿cierto? Roma quitó la transgresión diaria o continua, el paganismo, y estableció la transgresión desoladora, el papado. Fíjense, quita el paganismo y establece el papado, que fue más inicuo que el paganismo. Echó abajo algunas de las huestes de las estrellas a tierra, pisoteándolas, de acuerdo al versículo 10. Esto sin duda, dicen ellos, se refiere al poder que ejerció Roma para humillar los dignatarios tanto de la iglesia como del Estado y oprimiendo al pueblo de Dios. Eso es lo que están
estamos compartiendo de la escuela sabática de la manera como los pioneros adventistas entendían esta profecía. Entonces, no hay tal de continuo sacrificio, sino el continuo paganismo. El paganismo que venía gobernando fue quitado por Roma y se estableció el sistema papal. Voy a volver acá a la pregunta porque en un momento dado vamos a ampliar este tema con el hermano Amado sobre el continuo, ¿sí? Entonces, íbamos en la pregunta número 16. ¿Qué se dice de él? Lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y en la pregunta 17 dice, ¿contra quién se engrandeció? Hermanos, ¿contra quién se engrandeció? ¿Sí? Bueno, creo que el tiempo se me está yendo ya, ¿no? Faltan 10 minuticos. ¿Contra quién se engrandeció? Versículos 11, lo vamos a leer. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, ya sabemos, ya no es sacrificio sino paganismo, y por él fue quitado el continuo paganismo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. ¿Cómo explicamos este asunto? Es sencillamente con la nota número 8 que dice así, a favor o en contra del príncipe de los ejércitos. El verso 11 dice, el príncipe de los ejércitos se refiere al Salvador, contra quien Roma se magnificó a sí mismo en su primera venida. Entonces, es esa parte donde dice el versículo 9, el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿sí? Los pioneros están dando aquí claramente la explicación. Dice que el príncipe de los ejércitos se refiere al Salvador, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, contra quien Roma se magnificó, se engrandeció a sí mismo en su primera venida. Ya recordamos lo que hicieron los soldados romanos, Herodes y Pilato, contra el príncipe de los ejércitos. Bueno, voy a ir rápidamente para que alcancemos a estudiar aquí esta parte, estas últimas preguntas. Entonces, ¿contra quién se engrandeció? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Qué se llevó? ¿O qué echó por tierra? Quiere decir. ¿Qué arruinó? ¿Qué echó por tierra? El versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo paganismo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué significa esto? Que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, no tenemos más que responder esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué se dice de su obra y su poder? Bueno, vamos a ir a la nota 9 primero, ¿cierto? Y aquí vamos a explicar qué se dice de su obra y su poder y qué fue lo que echó por tierra. La política de Roma siempre fue asegurar aliados poderosos, esquemas astutos y planes perspicaces que unieran sus intereses con la de Roma, con los de Roma. Y así le fue dada una hueste y Roma era poderoso, pero no por su propio poder. Roma siempre fue alineándose contra el pueblo y la obra de Dios. Ella ha practicado y prosperado en la realización de sus designios inicuos y ella, o sea, Roma, ha destruido al pueblo fuerte y santo, al pueblo fiel y leal que no se dieron a sus mandatos. Eso es lo que significan esos versículos que acabamos de leer, ¿sí? Y acá también explicamos, entonces, ¿qué se dice de su obra y su poder? Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo paganismo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. El versículo 12. Y el 25, que ya lo leímos, lo repetimos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano
y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué se dice de su obra y su poder? Lo vamos a repetir y vamos a ver cuál será su destino, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 25. Entonces vamos a leer las últimas dos notas, la nota 9, la repetimos. Entonces dice así, dice, la política de Roma siempre fue asegurar aliados poderosos, ¿sí? A esquemas astutos y planes perspicaces. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, decía la Biblia. Que unieran sus intereses con la de Roma, y así le fue dada una hueste, y Roma era poderoso, pero no por su propio poder. Roma siempre fue alineándose contra el pueblo y la obra de Dios. Ella ha practicado y prosperado en la realización de sus designios inicuos, y ella ha destruido al pueblo fuerte y santo, al pueblo fiel y leal, que no cedieron a sus mandatos. ¿Hasta cuándo va a durar? El poder romano, existente como papado desde el año 538 después de Cristo, cuando empezó a ejercer la autoridad, no será quebrantado ni destruido por fuerza humana, ni por mano de hombre, pero será quebrantado sin mano, esto es, por el poder de Dios, manifestado en el fuego llameante que consumirá a aquellos malvados cuando Cristo se ha revelado desde el cielo. ¿Sí? Y allí nos cita, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses para confirmar lo que ellos están diciendo allí. Capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice el apóstol Pablo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Y en el capítulo 2, del 1 al 8, leemos el contexto y entonces dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor va a destruir. Este poder papal va a ser destruido no con mano humana, sino con el poder de Dios, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Bueno, hermanos, miren, hoy le dimos una pincelada a lo que es el contexto de esa frase 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Porque fue en Daniel 8, en este contexto de lo que estamos estudiando, que Daniel escuchó esa frase. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda mañana estudiar, hermanos, una parte adicional que se llama el tiempo del juicio. Específicamente vamos a estudiar, ¿sí? A partir del versículo 13. Recuerden que en el versículo 14 es donde Daniel escucha hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces mañana vamos a seguir con este estudio, ¿sí? Para ver para empezar a estudiar esta parte que se llama el tiempo del juicio, o sea, las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es muy interesante, hermanos, porque este estudio a nosotros nos va a ubicar, ¿cierto? A ubicar en el espacio de la profecía y la manera correcta de cómo nuestros pioneros explican la profecía de los 2300 tardes y mañanas y ese contexto de Daniel capítulo 9. Así que mis hermanos, gracias por su paciencia.
Hemos avanzado en esta noche un poquito más del estudio del libro de Daniel en el contexto de la visión de esas dos bestias y cómo aparece otra vez en Daniel 8 el cuerno pequeño, que tiene muchísimo que ver con este asunto de las 2300 tardes y mañanas. El inicio del juicio investigador. Estaremos también aclarando lo que es el tiempo del fin y aclarando, mañana voy a compartirles unos temas que bien vale la pena escucharlos para seguir ampliando el contexto de lo que venimos estudiando. Entonces, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Esperamos que con la ayuda de Dios hayamos podido entender un poquito más lo que es Daniel capítulo 8. Hermanos, ¿hay alguna pregunta o algún aporte que tengamos para esta noche? ¿O es hora de hacer el examen entonces? Hermanos, ¿estamos? Hermano Carlos, una pregunta. Esa parte no he entendido, hermano. El sacrificio continuo, como tú dices, esa es la apostasía. ¿Cómo esa parte no entiendo? Ya. Bueno, la explicación que se dio de que este poder romano quitó el continuo, nuestros pioneros entendían claramente que no es quitado el continuo sacrificio, como lo hacen entender estas Biblias jesuitas, sino que Roma quitó el continuo paganismo y puso al sistema papal, puso la abominación desoladora. Este tema del continuo, de la apostasía sobre el continuo y la explicación de que realmente en qué contexto se dio el asunto de quitar el paganismo, como lo explicaron nuestros pioneros en la lección de escuela sabática, quitar el paganismo para poner el sistema papal, es una obra que se dio en el año 508. En el año 508, y me estoy adelantando un poquito para crear el interés. Hermanos, muchos que enseñan una interpretación equivocada de esta profecía desconocen y dirigen la profecía de los 1260 años, 1290 y 1335 en una dirección equivocada. Pero cuando nosotros entendemos realmente lo que fue quitar el paganismo para poner al sistema papal, quitarlo en el año 508 para que en el año 538 empiece a funcionar el cuerno pequeño, el sistema papal, entonces vamos a ir a entender de que realmente las versiones de las Biblias no dicen el continuo sacrificio, sino el continuo paganismo. Entonces, un historiador de los que tenemos acá en nuestro medio nos va a confirmar qué sucedió en el año 508 dentro de la profecía. ¿Qué sucedió con el paganismo que venía gobernando? ¿Y cómo fue quitado el paganismo y puesto el sistema papal para establecer, como dice la palabra, esa abominación desoladora, ese sistema papal que iba a seguir gobernando, como decía la profecía desde el año 538? Mañana estaremos compartiendo este tema del continuo. En las horas de la mañana lo voy a compartir para que los hermanos durante el día, por favor, lo escuchen y podamos entender con mejor claridad el asunto de que el sistema papal o que Roma quita el paganismo y se pone en ellos para seguir gobernando y seguir cumpliendo desde el año 538 el papel de la profecía. Entonces, hermano Felipe, tenga paciencia, por favor. No sé si de pronto ahorita me queda un tiempito, lo voy a compartir para que los hermanos que ya tienen el tiempo puedan escucharlo y ampliar
el asunto. Esto va a ser muy importante, hermanos, para cuando estudiemos las profecías de tiempo de los 1260, 1290 y 1335 días que hoy en día están siendo mal interpretadas por los futuristas y las están poniendo a suceder ahora en el futuro, cuando ellos desconocen realmente que estas profecías, la una empezó en el año 508, ¿cierto? De quitar el continuo paganismo, los 1290 días. 30 años, hermanos, ¿sí? 30 años antes, desde cuando empezaron los 1260 días. Pero, hermano Felipe, ya voy a compartir el tema para que lo escuchemos y podamos ampliar esa parte del continuo paganismo. ¿Alguna otra pregunta, mis amados hermanos? Bueno, si no hay más preguntas, hermana Gabriela, ¿estamos? Amén. Hermana Gabriela, hoy tuvimos una, digamos, una primera aproximación muy general de lo que es el contexto de las 2300 tardes y mañanas, porque fue en el contexto de Daniel 8 que Daniel escucha esa frase, ¿cierto? Mañana vamos a entender un poquito más al respecto. Al ver la respuesta o la explicación de esa visión que Daniel no entendió. Hasta aquí, hoy, hemos tratado de repasar la primera parte de la visión de Daniel 8. Lo que Daniel sí entendió, las dos bestias. ¿Sí? Hoy explicamos eso. Nos falta nomás ampliar un poquito lo del continuo paganismo o lo del continuo. ¿Sí? Mañana vamos a entender lo que Gabriel explica sobre lo que Daniel no entendía, o sea, la segunda parte de la visión. ¿Y cuál es la segunda parte de la visión? Las 2300 tardes y mañanas. Yo les voy a pedir el favor, además de escuchar el tema del paganismo o del continuo, que les voy a compartir, por favor, mañana, para el estudio de mañana, por favor, leer Daniel capítulo 9, para llegar a tener ya un poquito más avanzado el entendimiento acerca de esto. Entonces, que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que pasen una feliz noche. Espero que no vayan a soñar ni con machos cabríos, ni con cuernos, ni con paganismo, ¿sí? Espero que podamos tomarle amor al estudio de las profecías, ir paso a paso avanzando para no ser engañados, hermanos. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, al finalizar estos estudios, vamos a ser más fortalecidos en la verdad. Entonces, alguien que escoja el himno, por favor, para esta noche, para cantar el himno de esta noche. Fuente sin igual. Hay una fuente sin igual. Bueno, muy bien. Vamos a cantar Hay una fuente sin igual.
sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, y yo también cuán malo soy, lavarme allí podré, en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré, y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así cantando moriré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. Muy bien, vamos a orar, mis amados hermanos. No sé si mi hermano Alfonso Rincón nos está acompañando para que por favor tenga la amabilidad de orar, mi hermano Alfonso. Si está en la casa. Bueno, parece que no está. Vamos a orar, hermanos. Sí está mi hermano. Adelante. Hermano, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Bueno, mi hermano, Oremos. oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Estamos muy agradecidos, Señor, por este hermoso día que nos regalaste, pero especialmente, Señor, por ese mensaje que nos trae cada noche, cada mañana, Señor. Ayúdanos con su Santo Espíritu cada día a fortalecernos, Señor, para vivir una vida mejor, y que cada día, Señor, seas tú nuestro guía, nuestra fortaleza, Padre. Ayúdanos a no apartarnos del camino, Señor. Ayúdanos que cada día el amor tuyo esté en medio de nosotros. Una bendición especial para mi hermano Carlos, para los hermanitos que están conectados, se conectan cada hora, cada día, Señor. Bendíceles a cada uno de sus hogares. Bendice mi hogar, el hogar del hermano Carlos, y cada día, y cada hermano
y cada persona en la ancha y faz de la tierra, cada hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a que podamos hacer la obra que tú nos encomendaste, Señor, que es la predicación del Evangelio, que podamos llevar este mensaje a otros que no le conocen, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude para que cada día podamos ser santificados con su santa y divina palabra, con tu santo y divino poder, Señor, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo lave, purifique y santifique nuestras vidas y podemos ser aceptos para el reino de los cielos. Gracias por habernos escuchado en esta hora. Bendiciones que imploro y suplico, no porque nosotros haya algún mérito, Señor, pero sí en los méritos sacrosantos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Una feliz noche para todos. Que Dios me les bendiga. Chao.